A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén observando esta entrevista. Bienvenidos. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación. Ahora me encuentro en el exilio y transmito desde Washington, D.C. En Bolivia también se vive una dictadura. El tema de hoy es muy complejo y abarca prácticamente a toda la región. Abarca las dictaduras, el crimen organizado, y para el día de hoy, para desmantelar y para conocer qué significa, qué es esta gran organización criminal, cuáles son sus conexiones, hablamos del cartel de los soles, tenemos la presencia de un investigador criminal importante que conoce muy bien el tema y hablamos de Iván Simonovic, investigador criminal, analista de inteligencia. Fue secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital de Venezuela. Fue comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos. Fue preso político en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Él fugó tras buscar su libertad. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por tu tiempo. Y el día de hoy a nuestro público le vamos a hacer conocer de la peligrosidad que tiene el cártel de los soles. Bienvenido. Bueno, igual que tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Rosana, siempre por tus invitaciones y bueno, por estos interesantes temas que ponen en el radar a grupos criminales que atentan contra la seguridad, no solamente de Venezuela, sino de todo el continente americano. Iván, ¿qué es el cártel de los soles? ¿Por qué el nombre de cártel de los soles? ¿Qué es lo que implica? ¿Quiénes componen este cártel? ¿Dónde está distribuido este cártel? ¿Qué año creció este cártel? ¿Cómo se lo conoce a este cártel? Cártel de los Soles es porque se hace alusión al uniforme o al emblema que utilizan los generales en Venezuela. En Venezuela el símbolo que distingue a un general es un sol, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sol, pues unos menos, otros, pero son soles los que se tienen ellos en sus chamarras, en sus chaquetas, para poder representar el rango que están llevando. Generales o admirantes también, porque ese es el mismo rango, pero en el tema... Alto rango. Sí, de la Marina. En el caso de la Marina son almirantes, en el caso de las otras fuerzas se le dice soles, ¿no? El término cartel de los soles había sido utilizado por primera vez en el año 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de droga y delitos conexos. Más tarde se determinó la participación de generales de la división de la Guardia Nacional con delitos de narcotráfico, convirtiéndose de esta manera en el cartel de los soles. Esto responde a los soles dorados que poseen los generales de la Fuerza Armada de Venezuela. Es de allí donde sale el nombre Cartel de los Soles, porque es un grupo de generales, ¿verdad?, que tienen el control del país, el control de las armas, el control de la manipulación del narcotráfico, de la manipulación del tema criminal que puede, digamos, movilizarse a través de diferentes áreas o diferentes estrategias que ellos usan para mandar a diferentes sitios del continente americano. ¿Para qué? Bueno, para la desestabilización, para poder... Es decir, ellos son el apéndice, ¿verdad?, operativo o estratégico. El operativo no, el estratégico, que viene como consecuencia de las ideologías del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla.
Entonces, ellos son los que comandan todos estos pequeños ejércitos, como el Tren de Aragua, ¿no? Que se desplaza a lo largo y ancho del continente americano para crear zozobra, desestabilización, casos de homicidio, etcétera, robo, secuestro. Todo eso tiene una mente, ¿no? No es gratis, no es gratis ni es una cosa de casualidad que cuando Donald Trump habla sobre el Tren de Aragua y se refiere al Tren de Aragua como grupo terrorista, él mismo en esa denuncia que él hace, habla pues del Cartel de los Soles como el organismo que controla el Tren de Aragua. Todos los 3 salvajes imputados por la muerte de Jocelyn y Lincoln fueron parte de la peligrosa banda criminal venezolana llamada Tren de Aragua. Hace 2 semanas designé esta banda junto con el MS-13 y los carteles sedientos de sangre de México como organizaciones terroristas extranjeras. Eso tiene una génesis, que los generales se hayan encargado de eso, tiene una génesis que data de los principios del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? No sé si habrás escuchado sobre un general venezolano que se llama Hugo Carvajal. Hugo Carvajal, a quien se le decía o se le dice el Pollo Carvajal, un general que actualmente está detenido acá en los Estados Unidos por problemas de narcotráfico. El ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Pollo Carvajal, que fue muy cercano al presidente Hugo Chávez, llegó el miércoles a Estados Unidos, donde está acusado de tráfico de droga, armas y narcoterrorismo, por lo que podría pasar el resto de su vida en la cárcel, según anunciaron fuentes judiciales. La extradición del venezolano se llevó a cabo al día siguiente de que la Audiencia Nacional Española, un tribunal a cargo de las extradiciones, ordenara su entrega de manera inmediata a Estados Unidos. Pues bien, esto viene así. Hugo Chávez decidió hacer alianzas con la guerrilla colombiana, porque para él la guerrilla colombiana representaba mucho más seguridad a la hora de mantenerse en el poder que el mismo ejército, porque en ese momento no tenían el control total de la Fuerza Armada, no tenían todos esos individuos comprados que hacían lo que le daba la gana, no tenían suficiente tiempo para haber cambiado principios, valores, filosofías militares. Entonces, en ese momento, pues, él se apoyaba en la guerrilla colombiana, o decidió apoyarse en la guerrilla colombiana. Dicho esto, pues, él utilizó en principio a un almirante de apellido Rodríguez, que fue quien creó, ¿verdad?, ese vínculo entre Hugo Chávez y la guerrilla. Y eran, bueno, como se manejaban, se pasaban información, se apoyaban mutuamente. Luego, este almirante Rodríguez, pues, deja ese control y se lo cede a Hugo Carvajal. Hugo Carvajal en ese momento era el director de algo que se llamaba en ese momento la DIN, la Dirección de Inteligencia Militar. Y la Dirección de Inteligencia Militar, de la Dirección de Inteligencia Militar se controlaban, bueno, por supuesto, gran parte de las operaciones militares de todo el país. Y a él, entonces, se le designa como el embajador de Hugo Chávez con la guerrilla. En función de esto, una de las cosas que la guerrilla solicita para poder ellos operar y para poder ellos estar tranquilos era no solamente tener áreas dentro de Venezuela donde ellos pudieran estar, porque en ese momento pues estaba Duque, estaban otros presidentes en Colombia que obviamente estaban tras la persecución de la guerrilla. Entonces ellos necesitaban un sitio donde estar seguros y quien les brindó ese sitio para estar seguros fue Hugo Chávez. Y el embajador que se prestó para eso fue Hugo Carvajal, un general de la Fuerza Armada venezolana, del ejército, ¿ok? Y no solamente les pidió un sitio para estar ellos ahí tranquilos y moverse a su libre albedrío. No. Además de eso, le pidió pues, que le permitieran hacer operaciones de narcotráfico. Y estas operaciones de narcotráfico, ampliamente conocidas, porque la guerrilla, ¿de qué se mantiene? De los secuestros, del narcotráfico. Ellos no tienen empresa, ellos no tienen una forma legítima de manejar dinero, sino formas ilegítimas. Entonces es cuando Hugo Carvajal les entrega a ellos no solamente espacios, sino pistas
completas en diferentes zonas del país para que ellos puedan entrar aquí, bueno, pudieran entrar en Venezuela y después de entrar en Venezuela, movilizar cantidades de drogas, bueno, a Centroamérica, a los Estados Unidos. Inclusive hay una ruta específica que sale desde el estado Bolívar, que va directo hacia África. Así que todo eso pues, fue parte de los acuerdos que se llegaron. Pero ¿quién controlaba todo eso? El generalato venezolano. Tanto así. Pero ¿quién es el padrino de todo esto? ¿La cabeza, el cabecilla, el pez gordo? ¿Solo los generales o estaba a la cabeza Hugo Chávez en una primera instancia y Nicolás Maduro en una segunda instancia? Sí. Ojo, o sea, el padrino es Padrino López, el ministro de la Defensa, pues. Es el que tiene todos los soles, o sea, suena gracioso, pero el padrino es Padrino López, el ministro de la Defensa, quien de una manera u otra, bueno, él asumo que él recibió, porque cuando él asumió el Ministerio de la Defensa hace 8 años, una cosa que está fuera de los parámetros de cualquier parte del mundo, nadie es ministro de Defensa durante 8 años, ni 10 años, ni 7 años, eso no funciona en ningún lado. Bueno, a él él recibió ya esa estructura. Y dentro de esa estructura, pues hay gente con mucho poder. Insisto, es decir, mira, en Venezuela geopolíticamente se hicieron una serie de cambios. Por ejemplo, Venezuela tiene 23 estados, ¿no? Estado tal, estado B, estado C. Pero ellos crearon unas nuevas estructuras, ¿verdad? Para poder tener el control entonces de cada uno de esos estados, que llamaron, eso que se llaman REDIS y SODIS. Zonas de no sé qué, de defensa estratégica, y ponen un nombre rimbombante ahí todo, ¿sabes? Para que suene como muy militar. ¿Qué sucede? Cada 2 o 3 estados hay un general de 4 soles, de 3 soles. No sé exactamente cómo es que está funcionando, pero sí, un general. Y ese general, además de eso, en cada estado tiene otro general. O sea, los gobernadores en Venezuela no son más que figuras administrativas o algo que está ahí, porque ningún gobernador puede tomar decisiones si no pasa por la aprobación de estos generales. Ojo, y cuando te hablo de la aprobación de estos generales, es la aprobación. Es decir, tú no es que puedes hacer una carretera si te da la gana. No. ¿De dónde vas a sacar la plata? Si la plata te la doy yo. O sea, todos ellos tienen el control, a menos que obviamente que el gobernador sea otro general. Esa es la única forma que te salva, que no tengas que estar rindiendo pleitesía, ¿no? Es decir, que tenemos... ¿Y ellos rinden cuentas a quién? A Maduro. O sea, a Padrino López y Padrino López a Maduro. O sea, esa es la forma como fluidamente van. Pero obviamente eso forma parte de las estrategias que ellos decidan. Inclusive esos generales los cambian o sea, es una estructura tan seria para ellos y tan importante que así como en cualquier país que existe una fuerza armada, dicen, bueno, durante estos 2 años la promoción número tal es la que va a estar mandando, ¿no? Porque son por promociones que se llegan a los altos mandos. Y esas promociones, bueno, tienen un lapso de tiempo, 2, 3 años, para que vengan luego otras promociones y se vaya, digamos, dándole espacio a cada una de las diferentes camadas de promociones que existen. Exacto, pero todos comprometidos, todos coludidos con el crimen organizado, el narcotráfico. Todos son parte, ¿verdad?, del crimen organizado. Todos son parte del tema de la negociación. Además de eso, mira, ¿quiénes controlan los aeropuertos? La Fuerza Armada. ¿Quiénes controlan los puertos? La Fuerza Armada. ¿Quiénes controlan los borders, las entradas y salidas del país? La Fuerza Armada. ¿Quiénes controlan los radares? La Fuerza Armada. Entonces, cuando tú necesitas hacer un movimiento de droga o movimiento especial, tú puedes apagar un radar y pedirle a 2 generales más, mira, por ahí va a pasar A, B, C, y ustedes lo tienen que dejar pasar. Y se acabó, porque es una orden del cartel de los soles. Así funciona eso. Es una orden de la cabeza cuidando los negocios de la dictadura.
¿Cómo Ojo, está la es que se minería, también. descubre? Claro, ¿cómo es que se descubre el cártel de los soles? ¿Cómo Bueno, es que se puede conocer sobre la presencia de ellos y sus ramificaciones y sus contactos con las dictaduras del socialismo del siglo XXI? bueno, el ejemplo que te estaba comentando, lo que te estaba diciendo específicamente, Hugo Carvajal. Hugo Carvajal. ¿Por qué está preso Hugo Carvajal? Hugo Carvajal está preso porque hubo unos guerrilleros que estaban detenidos en Colombia, ¿verdad? Y en Colombia hay una ley de extradición que en algunos casos las han cumplido. Y esos guerrilleros, ni narcotraficantes, o narcotraficantes, perdón, no eran guerrilleros, eran narcotraficantes, terminaron siendo deportados a los Estados Unidos para que enfrentaran juicios por temas de narcotráfico. Ujú. Bueno, esos señores explicaron exactamente cómo eran que ellos se movían con la guerrilla y los generales venezolanos. Entonces, es allí donde el sistema de justicia estadounidense descubre, ¿verdad?, que hay unos generales involucrados en procesos, en temas de narcotráfico, de la minería, legitimaciones de capital. Y entonces es donde surge el nombre del, porque así lo llamaban los narcotraficantes, los soles, los señores de los soles. Los señores de los soles, entonces el cartel de los soles, porque son ellos los que dicen quién y quién sí y quién no. ¿Cuándo, cómo, dónde y cuándo? Así de sencillo. Y los señores de los soles y este detenido hablan del régimen de Maduro, vinculan a Hugo Chávez, vinculan a Maduro en todas estas negociaciones, o cómo se descubre que el régimen está Claro, detrás de es todo. decir, acuérdate que en Venezuela ellos es una economía de guerra, una Ujú. economía que se ha venido a menos. Un empleado público en Venezuela no gana más de, o sea, un empleado público bien pagado en Venezuela gana $30 al mes. O sea, es un Igual que país. Cuba, más o Sí, menos, igual que Cuba, un poquito, $10 en- más que los cubanos. quizás. Lo único que obviamente en Venezuela sí hay una participación de la divisa americana que permite que eso sea un poco más manejable, ¿no? En Venezuela existe ahorita unas burbujas, ¿no? Tú, por ejemplo, en la ciudad capital hay municipios, Chacao, Baruta, son municipios de clase media alta y donde viven precisamente los que nosotros en Venezuela denominamos enchufados o donde viven personas de clase media alta. Muchas de estas personas que toda su vida trabajaron, también hicieron negocios y tienen todo su dinero afuera. Entonces, bueno, obviamente vivir en Venezuela hoy en día es muy barato, ¿no? Como Cuba. O sea, tú llegas a Cuba con $1000 y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Okay? En Venezuela, más o menos. Entonces, esa economía solo existe en algunas zonas del país. ¿Ok? Hoy por hoy, ¿verdad? Parte de la forma como esa economía se nutre es del narcotráfico, de la explotación minera, o sea, no es ningún secreto, o sea, el Estado Bolívar, el sur del país, fue entregado ¿a quiénes? A la guerrilla, a los rusos, a los chinos, porque como no tienes cómo pagarles a ellos, le dice, bueno, mira, aquí tienes tú todas estas minas, las cuales tú puedes explotar y puedes hacer con ellas lo que tú quieres. El régimen tiene una cantidad de minas que manejan también, y ese oro lo llevan a Turquía, por ejemplo, y se lo pagan en efectivo. En Venezuela, la industria petrolera, para ver si van entendiendo, la industria petrolera, o sea, la empresa que mueve el petróleo en el país, le paga los servicios a las personas en efectivo. En efectivo. O sea, no es que tú hagas una factura como pasa en cualquier parte del mundo, pues que tú llegas y tú le haces un servicio a una empresa del Estado o una empresa privada, tú presentas una factura y después te hacen una transferencia a tu cuenta. No, 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 no. Ahí tú llegas y dices, y ojo, tú ahí tienes que estar de acuerdo con lo que te digan. No es que tú llegues y digas, bueno, mira, los servicios que usted hizo costaron $200,000 y aquí tienes 250,000, pero 50,000 se los tienes que dar yo no sé quién, y 50,000 y te van a quedar son 100,000. Corre, acepta o te vas. Así de sencillo. Y así funciona la economía en Venezuela. Y todo esto viene precisamente por esa economía de guerra que está funcionando actualmente allá. Algo se había paleado, se había estado, digamos, un poco mejor
con la participación de las petroleras que se les dio licencia para que trabajaran las petroleras estadounidenses en Venezuela, en el caso de Chevron. Esta licencia ya fue eliminada por el presidente Trump. Exacto. Y en los próximos meses creo que ya Chevron tiene que irse. Eso representa por lo menos un 30% en la reducción de los ingresos que tenía el país. Una reducción significativa, toda vez pues que, como te digo, es una economía que está muy empobrecida, una economía legal, no una reducción de la economía legal, porque Venezuela y el régimen se sustenta mucho de el dinero ilegal, el lavado en todas sus formas de la economía. ¿Y cuáles son, Iván, las conexiones que tiene el régimen, el cártel de los soles, con otros países? ¿Cuáles son los otros países que operan, que están coludidos con el cártel de los soles? Mira, el cártel de los soles tiene tentáculos en toda Latinoamérica y lo hace a través del desplazamiento de estructuras que ellos tienen. Por ejemplo, el Tren del Agua. El mejor caso y el mejor ejemplo que yo puedo utilizar en estos momentos es lo ocurrido en Chile. El gobierno de Chile, aun cuando es un gobierno de izquierda, no ha podido, no hay forma de poder tapar tanta podredumbre. No, es imposible. El homicidio de un teniente que había... Ojeda. Bueno, sí, el teniente Ronald Ojeda, ¿verdad? Quien había solicitado asilo en Chile y estaba en Chile porque, bueno, fue uno que se rebeló contra el régimen, un oficial de primera de los grupos comandos que de ninguna forma quiso ser cómplice de las actividades de los oficiales superiores del régimen en Venezuela, del cartel de los soles. Entonces, bueno, terminó huyendo él y su familia y terminó en Chile. Y él desde Chile, pues, y así como otros oficiales militares, entiendo yo, llevaron a cabo estrategias para poder golpear, ¿verdad? Y menoscabar a la fortaleza del régimen. Quizás dentro de la misma Fuerza Armada tenían ellos sus simpatizantes, no tengo detalles específicos. Lo cierto es que lo mandaron a asesinar. Han pasado casi 100 días desde el rapto y luego hallazgo del cuerpo del exteniente Ronald Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro, refugiado en Chile. El caso es investigado como secuestro con homicidio y de acuerdo a la fiscalía, habría sido planificado desde Venezuela. Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de Chile. 1 año y medio de investigaciones determinaron que el responsable del homicidio, ¿verdad?, del teniente Ronald Ojeda fueron 2 personas, Diosdado Cabello y Alexander Granco. Diosdado Cabello, que ahora es el perseguidor implacable de la oposición en Venezuela, siempre lo ha sido, pero ahora le dieron poder, ¿no? Es el dueño, el jefe encargado de todas las policías, de la parte de la Fuerza Armada. Bueno, imagínense cómo es esa represión. Y aparte de eso, tienen a otro que es Alexander Granco, un hombre totalmente sin escrúpulos de ningún tipo y que ha participado en matanzas generalizadas. O sea, el día que que las cosas cambien y podamos descubrir y hurgar un poco sobre la cantidad de delitos cometidos por este señor, bueno, encontraremos fosas, seguro, de cadáveres de gente pues que él mandó a asesinar. Mandaron a asesinar a Ronald Ojeda. Y eso lo dicen las personas que lo hicieron. Es decir, ellos lo dijeron. Nosotros los detenidos en Chile y los detenidos en Estados Unidos, sí, ¿no? Porque ellos lo declararon y lo dijeron. Recibimos instrucciones del señor Diosdado Cabello y Alexander Granco para llevar a cabo esta operación. Más allá de que los que ejecutaron el acto hayan sido los piratas, el nombre de Diosdado Cabello ha marcado la agenda mediática los últimos días por su presunta participación, ya que un testigo declaró que él habría ordenado la captura y posterior homicidio del exmilitar. El gobierno y el Ministerio Público no han escondido la intención de extraditar a la mano derecha de Maduro en caso de que se confirme su participación en el asesinato.